Buenos días, mi nombre es Leslie Michelle Villamil Romero, soy estudiante del SENA en el municipio de Fusagasugá en la ficha 1967514 en gestión empresarial. El día de hoy estaré hablando un poco sobre lo que es el plagio, ya que ha sido un tema muy nuevo y ha ganado mucha relevancia con la masificación del Internet y la facilidad de acceso hacia las publicaciones digitales. Respecto a esto surgen muchísimos interrogantes como qué es el plagio, será que es un delito, cómo y cuándo puede ser un delito, como cuándo puede ser un plagio, será un robo, será un fraude, qué es lo original. Entonces, basándonos en el aspecto legal y lo que es el marco jurídico colombiano, se va a intentar como dar respuesta a alguna de estas preguntas y indagar un poco sobre lo que es el plagio en Colombia. Realmente en Colombia pues no existe como tal una ley o hay muchísimas publicaciones o digamos cada universidad o cada empresa maneja sus directrices o reglamentación sobre el plagio, como los médicos y cirujanos, que pues ellos son los que realmente están más expuestos a esto, según lo que yo estaba investigando en alguna de las páginas. Entonces ya veremos a continuación lo que significará el plagio. Aquí tenemos un poco sobre lo que son las definiciones y conceptos. Plagio, pues viene del latín plagium, que significará secuestro. Y plagiar es definido por la Real Academia de la Lengua Española como la copia en lo sustancial de las obras ajenas, dándolas como propias. Para el diccionario de Collins de la lengua inglesa es como apropiarse de las ideas del otro autor. Entonces así tenemos que pues el plagio es realmente como la copia de palabras o ideas de otra persona, haciéndolas pasar como propias sin acreditar realmente lo que fue la fuente de donde investigó, y pues así con su espíritu por parte de la definición de la otra persona. Entonces, así tenemos lo que es la definición y concepto. Aquí tenemos lo que son las clasificaciones. Según lo que yo investigué, existen dos modalidades de plagio. Cuando el actor se atribuye la obra del otro tal y como ha sido creada pues por el actor real. Esto quiere decir que la persona que está pues haciendo el plagio copia tal y como ha sido creada la investigación o la información que le está teniendo. Y cuando el actor se atribuye a la obra del otro, no reproduciéndola idénticamente, sino que imitando alguno de sus extremos esenciales. Esto quiere decir que la persona que está investigando no copia tal y como está la información, sino que hace copia de algunas cosas o hace copia total y en el momento del redactar o de copiar y pegar, le cambia alguna de sus extremas esenciales, como lo dice ahí, para hacer pasar de que pues él fue el que la escribió. También existen dos tipos de plagio. El plagio servil, que es cuando es la utilización no autorizada de la obra ajena en todo o en parte reproduciéndola de manera literal. Esto quiere decir que, como lo venía diciendo antes, es la utilización de la obra no autorizada y donde dice manera literal, que es reproduciéndola de manera literal, es que está copiada tal y como está en su originalidad. Y el plagio inteligente o simulado, que es en la cual ahora se le introducen algunas modificaciones que buscan disimular la copia realizada y la suplantación del autor al presentar la obra a nombre de una persona distinta del verdadero. Entonces, esto quiere decir que la persona hace cambio de hace algunas modificaciones en el texto para hacer pasar de que no es plagio y lo pone al nombre de otra persona distinta al verdadero. También hay que tener en cuenta que realmente, ¿cómo se podría decir? Como que la Corte Suprema de Justicia de Colombia reconoce como una doctrina el punto del derecho a la paternidad de estas modalidades. En la clasificación nosotros también tenemos que pues existe, se puede distinguir como el intencional y el no intencional. El intencional es cuando se conoce que se está haciendo un plagio, cuando se hace el cambio de alguna de sus
partes o se hace alguna modificación sabiendo que esto pues no está debidamente como legalizado, que no está bien, entonces es intencionalmente y lo hace pasar por suyo. Y el que no es intencional cuando se tiene poco conocimiento sobre el tema o ignorancia sobre este tema, que como lo decía, los mayores afectados en Colombia son los médicos y cirujanos. Entonces, así tenemos lo que son la clasificación del plagio. Aquí tenemos un poco sobre lo que es la historia. Realmente esto antes, como la palabra plagio era reconocida como plagiario. Y esto hacía incurrencia al secuestrador o ladrón de niños de esclavo. Desde ese entonces se tiene esta palabra como en la historia. Em, en ese tiempo fueron acusados muchísimos personajes importantes de la antigüedad, como Aristóteles, como Platón, como Aristófanes, como Menandro, Pitágoras, porque ellos copiaban alguna de sus biografías, como le estaba diciendo, tal y como estaba y lo hacían pasar como suyo. Con el pasar del tiempo se han venido pues conociendo plagios de artistas muy conocidos por todo el mundo, como lo es Michael Jackson, Shakira o Celine Dion, y han sido pues como se han enfrentado como a la corte de acusaciones de plagio, pero no se ha dado como a conocer si realmente es o no. Pero entonces durante toda la historia ha tenido esto un gran reconocimiento, ha sido de gran como escándalo, se podría decir, en la historia de todos estos artistas que han creado algunos pues canciones o todos las teorías de la antigua civilización. Bueno, ahora aquí vamos a hablar un poco sobre lo que es el marco legal colombiano, que este término plagio no se encuentra contemplado como tal en la legislación colombiana y por lo tanto corresponde a un concepto que es eminentemente pues como doctrina. Pero de igual forma, durante todo este tiempo se empezó pues a implementar en algunas leyes, en la Constitución o cosas así, em, como formas de castigar o de dar a conocer de que esto es un delito para todas las personas de Colombia. Por ejemplo, aquí tenemos la ley 23 de 1982, que esta fue o sea, después de que el general Francisco de Paula Santander como que bajó del gobierno, se expedió expedió esta primera ley, que es la 23 de 1982, donde habla sobre un régimen común sobre los derechos del autor y los derechos conexos en la decisión andina. Em, que conforme pues a todos los compromisos del Acuerdo de Cartagena, fue celebrado en 1969 y constituye una normatividad interna y prevalente en la materia. Esto es un régimen que consagra pues todo el conjunto de derechos que se le reconocen a todos los autores o titulares de todas las obras literarias, artísticas y en particular a todos los como los minados derechos morales y hace derecho a los patrimoniales y transferibles, en donde pues se les aplican los mismos unas leyes y se hace voluntad de las dos partes cuando se trata de las relaciones contractuales sobre los mismos. Entonces esta ley pues nos habla un poco sobre lo que es los derechos de autor y los derechos de los conexos. Luego, aquí tenemos en la Constitución la política de 1991, en la ley 23 de la misma ley anterior de 1982, en donde en diferentes artículos se especifica el Estado que protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establece la ley. Entonces nos dice que en el artículo 61, por ejemplo, con el artículo 58 advierte que se garantiza la propiedad privada y los demás derechos que adquiere la persona con arreglo de las leyes civiles.
y que la propiedad es una función social que implica obligaciones. En el artículo 150 y 24 delega que el Congreso, con la regulación del régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual. Entonces, ahí habla un poco sobre lo que explican, como en qué momento se puede tener esa autoridad de, como si esa autoridad de derecho, de que decir esto es mío o cosas así. Y se advierte también lo que es pues los derechos que tienen estas personas. Y en el Código Penal, en el artículo 270, que se refiere a todo lo que es la violación de los derechos morales del autor, con penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, o sea que acá se implementa otra ley, que implica prisión de 32 a 90 meses y una multa de 26,66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aquí nosotros tenemos un poco de lo que es la imagen, donde nos habla sobre los aspectos que son relevantes sobre el derecho del autor, los tipos de plagio, que puede ser completo, una copia textual exacta, como le estaba indicando arriba, o uno parcial que contiene algunas o una unión de varios textos provenientes de la misma fuente, el autoplagio, que es uso de partes de un trabajo propio y previo y presentado en el original e inédito, el envío doble, que es la presentación de un trabajo en dos clases diferentes, y la falsa autoría, que se refiere a tener el nombre de una persona en un trabajo del cual no se participó. También nos habla que las sanciones por hacer plagio pues son de penas de prisión de 4 a 8 años y son multas que oscilan de 26, como lo decía, 26,66 a 300 salarios mínimos legales vigentes. Entonces aquí hablamos un poco de lo que, de cómo se aplica esta ley o estos códigos para el plagio pues en Colombia. Y por último tenemos pues lo que es el artículo 271 y 272 de la ley 1032 de 2006, que hace referencia a la violación de derechos patrimoniales del autor y los derechos conexos modificados por el artículo de la 2 de la misma ley. Y en el artículo 272 habla sobre la violación de los mecanismos de protección de derecho de autor y derechos conexos y otras defraudaciones. Este es modificado por el artículo 3 de la misma ley y estipula que todos aquellos que incurran a este delito sufrirán prisión de 4 a 8 años y la misma multa que estaba hablando arriba, que es de 26,66 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Todo esto ha sido además como un hecho, como un objeto de análisis, pues ya que todo este contenido se identifica a la realización de diferentes trabajos o a los derechos de autores, como lo estaba explicando antes, moral y patrimonialmente. Además de que pues el autor plagiado se configura respecto de su derecho como de paternidad, porque se hace pasar como el autor de la obra de que realmente no es una obra de otra persona. Y igualmente esto es una forma común de como de lesionar todo el derecho moral e integridad de las personas. Entonces, bueno, como lo expresó en alguna página, encontré que era como un autor, se llamaba Rojas Chavarro, y decía que para los efectos probatorios es necesario demostrar que por lo menos existió la oportunidad de conocer la obra, quien realmente realizó o recayó el plagio, porque pues puede haber sido publicado o divulgado de otra manera, y pues, se puede estar culpando de manera incorrecta a una persona. Entonces debe haber como una forma de probar de que realmente se está cometiendo un plagio y que se habría podido acceder a todo su contenido. Aquí tenemos un poco de lo que son las acciones que existen por hacer un plagio en Colombia.
El Código Penal, como lo dije al principio, nos estamos basando en el Código Penal y